Continuamos junto a ustedes y ya tenemos exactamente las 7 de la mañana con 10 minutos, claro que sí. Y en el tema empresarial vamos a hablar con Osvaldo Landazur, el economista, y con él queremos topar algunos temas importantes que se hacen en relación a lo del país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y queremos conocer desde el punto de vista de los empresarios, cómo ven ustedes estos 8 meses de este 2018, el tema económico. ¿Ha habido un impulso? ¿No ha habido un impulso? ¿Estamos saliendo? ¿No estamos saliendo? ¿O los empresarios realmente le han visto bastante difícil o aspiran que el 2019 sea el surgimiento de la economía nacional? Bienvenido. Buenos días, Luis, estimados televidentes. Yo creo que el tema podría caracterizarse por señales mixtas. En realidad, lo que hemos visto nosotros es varios meses de falta de toma de decisiones. Yo he sido de los que más ha alertado del problema estructural que tiene el país respecto a sus cuentas fiscales. Y en realidad lo que ha pasado en estos últimos meses respecto a la ley económica enviada al gobierno, por el gobierno a la asamblea los últimos meses, algo de tranquilidad ha dado. Pero en términos generales yo sigo siendo muy claro en que las cifras macroeconómicas siguen siendo las mismas, es decir, los desequilibrios se mantienen, y mientras esto no se arregle va a ser muy difícil que la actividad económica repunte de manera importante. Entonces yo creo que si bien el gobierno, insisto, ha dado señales interesantes respecto a algunos temas, hay otros que inquietan mucho todavía. Fíjese, Luis, que yo he sido muy claro en alertarle al gobierno que un cambio de péndulo demasiado brusco es muy delicado para la economía nacional, y por otro lado puede ocasionar asuntos sociales que deben ser manejados con bastante tino y con bastante cuidado. Un caso de aquello es el famoso tema de los subsidios, y otro también que vale la pena mencionar son los acuerdos comerciales que el gobierno está afanosamente liderando con varias economías, y respecto a lo cual nosotros no hemos visto estudios, análisis que demuestren que al país le conviene tener acuerdos comerciales con ciertos países, como el caso de México, para ser muy exactos, o el caso brasilero, el Mercosur, etcétera. Es decir, analizar con detenimiento qué acuerdos comerciales y de qué estilo me conviene tener con cada uno de los países que estoy analizando. Yo creo que esos temas son ahora complejos, son delicados, sobre todo el asunto de los subsidios, y pues estamos esperando a ver qué decisiones toma el gobierno. Muy bien, ahora dentro de los subsidios, ¿cómo han analizado ustedes este tema? ¿Les podría de una u otra manera ayudar a beneficiar en el tema económico? Porque desde el gobierno pues hay una reactivación en el mismo campo. En realidad yo creo que no se podría hablar de que el subsidio le va a ayudar o no al empresario. Yo creo que le va a afectar a todo el país. Yo he sido muy claro en decirle al gobierno que yo pensaría en que el subsidio debería ser una segunda etapa. Es indudable que el Ecuador tiene que analizar y tiene que repensar el tema de los subsidios, Luis. Es decir, una economía en este siglo, una sociedad madura, debe entender que nada es gratis en la vida, y por lo tanto estar recibiendo subsidios por parte del gobierno es algo que sí debemos replantearnos como ecuatorianos. Ahora bien, lo que sí es cierto es que usted no solo tiene el tema de los combustibles detrás de los subsidios, sino que han habido otros varios relacionados con asuntos sociales, como por ejemplo adultos mayores, personas con discapacidades, etcétera, que realmente es sumamente delicado como una persona que opina decir si se debe dar o no. Lo que yo he sugerido es que se debería analizar de dónde van a salir los recursos y si es que es posible sostener esa ayuda a los sectores más vulnerables. Lo cierto es que, Luis, retomando a su consulta exactamente, el subsidio nos va a afectar a todos. Es decir, es una medida que, si bien yo he sugerido que se tome de manera paulatina, va a ser inflacionaria en un primer momento. A los que tienen vehículos de alta gama especialmente, ¿no? Y entonces, ¿quiénes tendrán que pagar aquello? Sí, y eso está bien. Lo que sí va a pasar es que si usted, por ejemplo, afecta al diésel, le va a subir el transporte de carga, le va a subir el transporte inclusive público, el costo me refiero, de las personas que se movilizan en bus, etcétera. Es decir, hay una serie de afectaciones que en una primera instancia podrían caracterizarse como inflacionarias, es decir, van a afectar a los precios de las cosas. Ahora, hay ciertos analistas, ciertos empresarios, entendidos en la materia, ponen otras alternativas importantes antes que los subsidios, como cobrar ciertos dineros que están en manos del anterior gobierno, cobrar ciertos dineros que están dentro del campo petrolero. Ustedes como empresarios, ¿cuál han visto la salida o la alternativa también al tema?
No, eso es para mí una politiquería barata. Yo creo que en realidad salir a cobrar eso es un deber que debe tener el gobierno, pero eso es algo muy distinto a los subsidios. En realidad el subsidio es un gasto permanente, Luis, que hace el gobierno. En vez de los subsidios, digo yo. O exacto, dicen ellos también. Y he escuchado eso, pero es que usted tiene los subsidios de una manera permanente en la economía ecuatoriana. Es decir, si usted sale a cobrar eso, que se hablan de cifras que son realmente alarmantes, indudablemente va a tener un ingreso de recursos. Yo no sé si la plata todavía exista, me imagino que debe existir en algún lugar, pero lo cierto es que usted tiene subsidios que se pagan regularmente todos los años, entonces tendría que salir a cobrar cada año para poder paliar el tema de los subsidios, y eso es absurdo. Son dos temas distintos. Lo que sí le digo yo, Luis, es que el tema de los subsidios es un asunto socialmente muy delicado, y yo lo que sí le he dicho al gobierno de manera indirecta a través de las entrevistas es que yo empezaría revisando el gasto público, porque yo me pregunto por qué el gobierno tiene esa renuencia a entender que el gasto público que tiene el país todavía es muy elevado. Fíjese usted que si usted, disculpen la redundancia, ataca ese tema a través de los servidores públicos, va a focalizar mucho más el impacto que cuando ataca los subsidios, porque en el caso de los subsidios lo que va a pasar es que usted le influye en toda la economía y en toda la sociedad. Entonces, yo resumo la presentación diciendo, sí, se debe revisar el tema de los subsidios, no creo que es el momento, me parece que es un asunto sumamente delicado y deberían empezarse por otros temas primero. ¿Cómo cuáles son estos temas? Porque si no es el momento, ¿cuándo va a ser el momento? Básicamente, de tomar una acción en lo que tiene y lo que tiene que ver y hace relación prácticamente a los subsidios. Recuerde que cuando se ha hablado del tema de subsidios, cada gobierno ha tenido su problemática. Es decir, ha venido unas fuertes medidas, lo que ha causado un tema político y lo que ha causado también la destitución de ciertos mandatarios. ¿Cuál es la salida alternativa que tienen ustedes entonces en ese tema? Yo he planteado algunas, yo he dicho, por ejemplo, que el subsidio al gas, que usted lo ha referido muy bien, fue el detonante de la salida de Bucaram en el siglo pasado. Lo cierto es que yo, por ejemplo, lo que haría es tratar de compensar ese incremento en el gas a través de afectar de manera focalizada a los sectores más pudientes de la sociedad, y a los menos tratar de ayudarles a través, por ejemplo, de un incremento en el bono solidario. Fíjese que hoy nosotros estamos pagando aproximadamente $1.50, me parece que es por el cilindro de gas, mientras cuesta 12, es decir, una diferencia de $10. Eso tampoco está bien, es decir, la economía no puede absorber ese tipo de subsidios que no están realmente respaldados en nada fuerte. Es decir, el Ecuador no es un país petrolero, no es un país que tiene realmente ingresos petroleros muy significativos en relación a su Producto Interno Bruto, y por lo tanto esta idea que tiene la sociedad ahora debe cambiar, es indudable, pero lo cierto es que usted tiene alternativas para focalizar eso, pero también hay que ser claros, Luis, que de esta situación, de este problema, no salimos ilesos como ecuatorianos, hay que entenderlo claramente. Es decir, hoy vamos a tener que tomar medidas que muchos analistas las veíamos desde mucho antes, Luis. Yo en varias entrevistas le dije a usted, este tema se va a arreglar realmente con decisiones que no son fáciles de tomar. Una de ellas son los subsidios, la siguiente es el gasto público. Lo que yo estoy planteando es que sea al revés, que primero sea el gasto público y que luego de aquello vayan los subsidios focalizándose de manera paulatina, pero lo cierto es que de esto no sale ileso, Luis, y por lo tanto las medidas deben tomarse. Yo lo que estoy diciendo es que cuando veo las cifras de los subsidios, realmente me parece que todavía se quedan cortas en relación a lo que tiene que ver con un Estado que realmente se volvió obeso, gigante, enorme, y por lo tanto cuando usted analiza el subsidio al gas, por ejemplo, Luis, que es menos de 500 millones, alrededor de 470, 480, lo que está previsto para este año, entonces usted se da cuenta que no es que le va a arreglar el problema está en sostener, además, indudablemente del subsidio, un Estado que tiene que desembolsar sueldos y salarios de casi 900 millones por mes. Entonces, a eso me refiero yo, estimado Luis. Lo que sucede es que aquí estamos entendiendo al asunto de los subsidios como que es la solución del problema y es uno de los temas que debe tratarse, además de lo otro que yo estoy mencionando. Pero me entiendo que el gobierno sí tomó esas alternativas, aquellas decisiones que ustedes, los empresarios, lo han dicho, lo han tratado,
Pero ¿por qué no los hace? ¿Por qué se va justamente al tema de los subsidios? Porque sería la única alternativa. No creo que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, conozca estos temas, sino que ¿por qué precisamente el tema de los subsidios? Yo creo que ahí sí... Aunque el valor es muy poco también, ¿no?, de recaudación. Yo lo que creo es que realmente hay que tener mucho cuidado en este análisis. En realidad, Luis, yo alerto al gobierno de que no es aconsejable llevar a la balanza al otro lado. Yo, por ejemplo, al péndulo al otro lado, es decir, al modelo de desarrollo cambiarlo tan bruscamente, es decir, tratar de pasar a una situación en la que se transparente de tal manera las cosas que el golpe social sea muy fuerte. Lo cierto, Luis, es que por eso mismo, usted dice los empresarios, yo creo que hemos habido empresarios y empresarios. Yo he sido muy claro, Luis, en decirle al país a través de varias entrevistas que va a haber un espacio en el que todos tengamos que hacer esfuerzo, incluyendo los empresarios. Y yo creo que en este caso de los subsidios, el impacto más grave va a ser para la sociedad antes que para los empresarios. Por lo tanto, eso también es una alerta que se da al gobierno. Es decir, yo lo que creo es que debemos balancear las cosas. Entender, por ejemplo, que si usted está hablando de acuerdos comerciales con México, va a entender que la economía no está pudiendo competir con éxito y aparte de eso usted va a quitar subsidios para subir de costos otra vez. Entonces, eso es lo que a mí no me queda claro del análisis que está haciendo el gobierno. ¿El tema de la Alianza del Pacífico, dice usted? El tema de la Alianza del Pacífico. ¿No está muy de acuerdo? Yo no he visto, más allá de estar o no de acuerdo en que en sí mismo, teóricamente, respecto a un acuerdo de libre comercio, yo lo que no he visto es que hayan estudios claros y serios que le demuestren al país que le conviene abrirse o no con México, o que le conviene o no abrirse con cual o tal economía. Hoy lo que yo veo son discursos respecto a que se han logrado acuerdos comerciales como que ese fuera el fin último, y por lo tanto no se entiende qué va a pasar con la economía del Ecuador, que yo les recuerdo está dolarizada, y por lo tanto si usted tiene un acuerdo comercial que le presiona mucho más a las importaciones, muy probablemente tenga que tomar medidas para cuidar la dolarización. ¿Y le preocupa a usted cómo el riesgo país está subiendo? Básicamente que en los últimos meses ha subido aquel. Bueno, yo le he respondido ya varias inquietudes respecto al tema de la sociedad a través de varias entrevistas. El Ecuador tiene el segundo, entiendo que tercero, a raíz de lo de Argentina respecto a la crisis en Turquía. Pero lo cierto es que el riesgo país le está demostrando a usted lo que muchos analistas veníamos analizando. Es decir, las inversiones no van a fluir al país, Luis, mientras usted tenga una tasa de riesgo tan alta como la que tiene el Ecuador. Finalizo entonces, los empresarios, ¿cómo miran o son optimistas para el 2019? Yo creo que cautos. Yo no cabría ser optimista en este escenario. Yo creo que el Ecuador tiene que tomar decisiones sumamente complejas y por lo tanto... Si ustedes son optimistas, el resto de ecuatorianos también, porque dicen que está creciendo la empresa. Sí, pero yo creo que el tema es bastante complicado como para poder resumirlo en optimismo o escepticismo. Yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta mañana, el ingeniero Osvaldo Landázuri. Él ha estado junto a nosotros, hemos hablado del tema de la economía, del país, como miran los empresarios, y el tema subsidios. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a nuestra línea editorial y cuando el tema candidaturas, ahí estará Carlos Ibarra hablando con la ex asambleísta Lourdes Esteban, quien también está de candidata en uno de sus cantones de su provincia de Cotopaxi. Nos vamos a la línea editorial y nosotros regresamos junto a ustedes.